Felicitación. Todavía la cacharon la felicitación. Pero para los que no estuvieron ayer acá, nosotros venimos desde Guatemala. Nos extendió la invitación el pastor Humberto a través del apóstol Chito, con quienes hemos tenido una relación de amistad de varios años ya. Yo me monto en esa relación, que es de mi papá con él de hace muchos años, ¿verdad? Pero yo también voy a ir. Y pues la gloria y honra es para el Señor porque nos ha permitido estar acá, pero yo no vengo hoy solo, hoy me acompaña pues mi padre, el profeta, que ya muchos lo conocieron. Si alguien no lo había visto, él está acá, es el profeta Carlos, más tarde él va a predicar. Mi madre, la profeta Araceli, que también está acá con nosotros, y ahí atrás, con la cámara y todo, está mi hermano en Cristo, que nos parecemos bastante, pues no somos hermanos carnales, pero sí en Cristo, ¿verdad? Que siempre nos acompaña a todos lados, que es Alejandro. Gracias, Alejandro, por estar aquí con nosotros. Yo quiero invitar a mi mamá, si pudiera, a la profeta, perdón, si pudiera orar para dar inicio. Amén, gloria al Señor. ¿Por qué no nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a darle la gloria al único digno, al que está sentado en el trono? Cierra sus ojos. Dile, Señor, tú estás sentado en el trono, Padre, Sí, Señor. lleno de gloria, de poder, de honra, Señor. Tú eres Elohim, el que le habló a la nada. Tú Padre, eres. y todo se formó, Señor. Tú eres nuestro Shaddai, nuestro amo, nuestro Señor. Así nos rendimos hoy. Aleluya, Espíritu Santo. Pero todo se resume en un nombre. Tú eres Yeshua, Jesús, el Mesías. Señor. Eres Emmanuel, Dios con nosotros, Señor. Y tú te estás moviendo en esta mañana. Aleluya, Tú te Espíritu estás Santo. moviendo, Padre, en ese silbido, Señor. En esa calma, Señor. Porque tú te mueves de Señor diferentes Jesús. maneras. Activa los espíritus, Señor. Jesús, Padre, para Señor. que la palabra revelada, Señor, Aleluya, en llegue, el nombre de transforme, Jesús. cambie, Señor, Padre bendito. Y no solo la guardemos, sino que la pongamos por obra, Sí, Señor. Señor. Porque el propósito, Señor, es llegar contigo, a ser la novia, a ser la esposa, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Aleluya. Gracias, profeta. Padre Santo, me quito yo, Señor, para que seas tú. Permíteme disminuir completamente para que solo quedes tú acá, Padre Santo. Y soy el primero en levantar una oración diciendo, sorpréndenos, Señor. Amén. Porque no es lo que yo traigo, sino lo que traes tú. Te bendecimos en el nombre de Jesús, amado. Amén y amén. Amén. Aleluya, amados hermanos. Me gusta muchísimo el nombre de esta iglesia. ¿Cuál es el nombre de esta iglesia? Y no me lo diga abreviado. ¿Cuál es el nombre? Ok, perfecto. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo van con eso de reyes y sacerdotes? ¿Sí se sienten reyes y sacerdotes? Amén, gloria a Dios. ¿O todavía sienten que ahí faltan unas cositas que diría? Creo que tal vez me falta un poquito para ser rey, ¿verdad? Creo que me falta un poquito para ser sacerdote. Pero el Señor viene y siempre da, porque Él no nos culpa por nuestras debilidades. De hecho, nos dice, en tu debilidad, mi perfección, no dice Él, ¿verdad? Porque nos permite a nosotros abrirnos para que Él esté. Y también estoy muy contento de haber conocido Mérida, le doy gracias al Señor, porque de otra manera, de verdad que yo no pudiera viajar, estuviera metido, saber ni en dónde, ¿verdad? Escondido entre una computadora y una pared, pero le doy la gloria al Señor. Y me sorprende porque el Señor, las personas, todos nos estaban asustando de este lugar. Quiero contarles. De Cancún nos estaban asustando acá, ¿no? Para que sepan, fueron ellos. Oye, cualquier cosa fueron ellos. Que nos decían, ay hermano, si aquí ustedes sienten calor, ahí es el doble, nos decían. Y ¿sabe qué es lo peor? Decía que muchas veces uno está parado y uno quisiera que pegara un poquito de aire y no pega nada, dice. Y si de repente sopla un poco, viene bien caliente, dice. Pero yo le digo, no se preocupen porque el Señor siempre nos ha mostrado una gran misericordia y a donde vamos le decimos al Señor, Señor, ten misericordia de tus siervos y danos un clima que se parezca al de Guatemala, ¿verdad? La capital donde nosotros estamos. Que si bien no es que estemos a la misma porque siempre hay calorcito, pero es un calor rico, no es un calor sofocante. Me decían de que no sopla aquí, pero ayer nosotros venimos
ayer o antier, no me acuerdo qué día fue, el jueves. Y empezamos a sentir que hay viento, porque nosotros viendo todos los árboles a ver si de verdad nos soplaba, ¿verdad? Y empieza a soplar, y de repente se empieza a nublar, y de repente cae una lluvia. Y ayer estábamos en la noche platicando con el pastor Gerson, el nombre de Jesús, que sea Jesús. Gerardo, yo soy malo con los nombres, por favor, nadie se lo tome mal, yo les digo, les cambio los nombres, perdónenme. Abraham, aleluya, a ese me gusta más. Y estábamos parados en la noche y yo así tranquilo, ¿verdad? Con el gran viento que pegaba y le digo, de verdad que los hermanos dijeron muchas cosas, pero está soplando tan rico. Y me dice, es por la lluvia que hubo. El Señor ahorita se refrescó bastante y el Señor está soplando. Y el Señor me hablaba al corazón y me decía, sí es la misericordia, por supuesto, que el Señor muestra con el clima, pero me decía él, es la respuesta de la confirmación de que yo estoy obrando en los lugares. Porque me decía el Señor, yo no estoy soplando con un viento natural, yo estoy soplando con un viento que sale de mi interior. Y no es un viento que solo refresca, es un viento que vivifica. Yo hoy quiero traerles una palabra que el Señor me dio de una historia que todos sabemos, hermanos. Y va de la mano, ay, Padre, de lo que el apóstol Chito predicaba ayer, que habla mucho de la fe, de lo que somos, de lo que hemos olvidado. Y me da risa porque vengo yo y es como que si yo me hubiera puesto de acuerdo con las hermanitas de la alabanza y les dijera, cántense una de la tormenta, cántense una de que Jesús está ahí. Pero no hemos hablado nada. ¿O hemos hablado, pastor? Entonces, eso siempre me llena a mí porque el Señor siempre confirma de que la palabra es suya. No es un deseo mío de querer hablar algo lindo. Pero entremos en materia porque vamos a poner por acá un temporizador, si no, no me cae. Y hoy quiero que vayamos a la palabra de Dios en Mateo 14. Vamos a abrir la Biblia en Mateo 14 y mientras tú lo buscas, te voy a empezar a contar un poquito, porque a mí me gusta poner mucho las cosas en contexto, ¿verdad? La palabra de Dios fue en un lugar, fue con personas, fue en un tiempo específico y hay un contexto para todo que tenemos que ver. Y aquí es un tiempo bastante complicado. ¿Por qué es un tiempo bastante complicado? Porque a Jesús le acaban de dar una noticia que le lastimó su corazón, que lo cargó. Nosotros todos hemos estado en momentos donde vamos trabajando y dando y de repente cae una noticia que uno dice, pausa todo, ¿verdad? Necesito un tiempo a solas. Necesito ir al Padre, necesito recargarme, necesito ir a estar en intimidad para que Él me levante. Y Jesús viene y recibe la noticia de que Juan el Bautista murió. Fue decapitado. Y Él está triste, está cargado y dice, bueno, quiero ir a solas a orar. Porque ustedes saben de que Jesús oraba, ¿verdad? Era de día, oraba, era de noche, oraba, era de madrugada, Él oraba, era los alimentos, Él oraba, iba a sanar. Ya había orado, sanó, después de sanar, ora. Estaba en comunión constante. Y va a buscar un lugar a solas donde orar. Pero ¿qué pasa? La gente escucha, ¿verdad? Y me imagino que estas personas eran de acá. Y dijeron, Jesús va para allá. Y no porque sean chismosos de que Jesús va para allá, sino porque todos se levantaron y dijeron, Jesús va para allá, vamos para allá también. Y lo alcanzan porque Jesús cruza el lago, el mar, el cuerpo de agua, y llega al otro lado y ahí están ya las personas. Y Jesús que iba a buscar la soledad para encontrarse con el Padre, se compadece de ellos y dice, bueno, puedo esperar un poco. Y empieza a trabajar con ellos y es la segunda parte donde alimenta a una multitud en el desierto, esa unción de multiplicación. Es una bendición. Señor se mueve de una manera sobrenatural. Pero luego viene Jesús y despide a todos. Y dice, aún tengo esta carga, ¿verdad? Aún tengo esta necesidad de ir a la intimidad. Y viene y le dice a los discípulos, por favor ustedes, adelántense, váyanse en la barca. Yo los alcanzo después. ¿Cómo le iba a hacer? No tengo idea, pero Jesús tenía sus maneras y asumo que los discípulos habían aprendido a no preguntar mucho, ¿verdad?
porque Él hacía cosas que quién entiende, ¿verdad? Y quiero que nos pongamos la mano en el estómago, aquí todos, y digamos, Señor, activa mi espíritu. Quiero entender lo que me está diciendo. Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Gracias, Espíritu Santo. Y Jesús envía a los discípulos en la barca. Y Él se queda orando en un lugar. Imagino que en un lugar alto. Y ya era entrada la noche y los discípulos van. Y esta historia ya se la saben todos, ¿verdad? Y vamos a leer el 24 y el 25. Mateo 14, 24 y 25. Yo les traigo la versión Nueva Traducción Viviente. Ustedes la que tengan, no se preocupen. Las traducciones todas son de mucha bendición. Pero no nos quedamos con una, sino usamos varias, ¿verdad? Para siempre estar comparando una con otra, porque de todas nos habla el Señor. Pero dice la palabra del Señor: mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra las grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Aquí empezamos con las primeras perlas que tenemos que agarrar, hermanos. Y les puse, aquí el hermano ya nos puso de nuevo el texto, ¿verdad? Y hoy puse atrás una tormenta, para que vayamos entendiendo un poquito, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros escuchamos una tormenta y no estamos dimensionando lo que está pasando realmente. Entonces, tenemos esa situación. Y aquí hay algo importante, porque la palabra de Dios, todos lo sabemos, estoy seguro que su pastor se los ha inculcado. El ser cristiano significa, es un botón mágico, 0 problemas, 0 dificultades, ya no hay nada que hacer. No, ¿verdad? Los discípulos venían de servir. Los discípulos venían de ver la unción de multiplicación. Los discípulos venían de trabajar con Jesús. Sin embargo, se encuentran con que se levanta viento y tormenta. ¿Sí? Y es curioso porque esto ya había pasado. Pero en esa ocasión Jesús estaba en la barca. En esta ocasión ellos estaban solos. Ahí empieza a cambiar ya la situación. Y a mí me gusta mucho recordar de que entre los discípulos habían hombres que eran pescadores, que pescaban y eran expertos marineros. ¿Ok? Ellos trabajaban en las barcas y pescaban con red. Tenían que saber. Y a mí me gusta mucho, lo imagino, ¿verdad? De que tal vez habían otros que no manejaban mucho el tema de navegar, pero ellos, como sucede, ¿verdad? Si ustedes miran de que aquí empieza a fallar el multimedia, todos empiezan a voltear ¿a dónde? Todos empiezan a voltear al audio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reconocen de que hay alguien que conoce y tiene el control. Bueno, si estamos en una barca y se empieza a poner un poquito complicada, creo que todos empiezan a ver a los marineros, ¿verdad? A Pedro, a Juan, a... ¿cómo se llama el hermano de Juan? Se me olvida. Jacobo. Y ellos intentando poner todo, no se preocupen, tranquilos, ya vamos a arreglar esto y vamos a intentar, porque ellos estaban luchando con sus fuerzas. Ellos estaban intentando arreglar la situación. Hay una responsabilidad en nosotros para buscar la manera de salir de los problemas en los que estamos, ¿sí o no? Y la palabra de Dios no deja, y no hay palabra que no haya estado escrita ahí que no tenga una razón de ser, porque dice que estaban en problemas, lejos de tierra firme. ¿Eso qué significa? Que no estaban en su lugar de confort, exactamente, gracias hermano. Lejos de tierra firme, donde ellos pues, no controlan, ¿verdad? Y digámoslo así, bajarse de la barca significaba muerte. Eso es lo que significaba bajarse de la barca. No había para dónde. Y estaban luchando contra las grandes olas. Ahí estaban ellos, ¿verdad? Peleando. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado peleando contra esas grandes olas? Con nuestras fuerzas, porque claro, nos tenemos que esforzar. No nos vamos a quedar sentados sin hacer nada, ¿verdad? Pero dice que a eso de las 3 de la madrugada, y a las 3 de la madrugada no es que se mire mucho. Está bien oscuro. Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua. Y aquí hay dos
dos vertientes, ¿verdad? La de los discípulos y la de Jesús, porque los discípulos están en una situación bien complicada y están peleando y están buscando cómo salir de esa situación, y Jesús se levanta y dice, ellos necesitan mi ayuda. Y viene Jesús, y esto es impresionante porque ¿qué hacemos para llegar donde ellos están y rescatarlos? Voy a conseguir otro barco, un barco más grande, voy corriendo con las autoridades, llamo al 911. ¿Qué es lo que hago? Pues ¿saben qué es lo que me impresiona a mí? Que Jesús empezó solo a caminar. Pero Jesús podría haberle dicho a alguien que estaba ahí, que lo vio, estás caminando al lago en medio de la noche, y Jesús caminando. Jesús, estás avanzando, estás metiéndote en el agua, y Jesús caminando. Jesús, yo sé que los quieres ir a salvar, pero hay una gigantesca tormenta. Y cuando se dan cuenta, Él está caminando sobre el agua. Sobre el agua. A Jesús nunca lo va a detener el problema ni la tormenta. A Jesús no lo va a detener la enfermedad. A Jesús no lo va a detener un diagnóstico, a Jesús no lo va a detener una deuda, a Jesús no lo va a detener un banco. Si cuando te pones a pensar de que si tú necesitas peces para alimentar, vas a un cuerpo de agua, vas a un río, vas a un lago, vas al mar, pero Él lo multiplica en el desierto. No necesita del agua para sacar peces porque Él hace todo, porque para Él no hay imposibles. Quédate con eso y empecemos con las revelaciones. Él nada lo va a detener de acercarse a ti. Amén. Él nada lo va a detener de acercarse a ti. Porque yo estoy seguro que los discípulos empezaron a pensar, si tan solo Jesús estuviera aquí, como la otra vez que me salvó. Y ellos lo estaban diciendo, pero Jesús ya iba caminando sobre el agua, avanzando hacia ellos. Porque no los va a dejar ni los va a desamparar, así como ustedes nunca los ha dejado ni nunca los ha desamparado. Pero sigamos viendo lo que dice la palabra. Jesús bota toda la humanidad. Jesús bota toda la lógica y empieza a caminar sobre el agua, respondiendo a una petición de un corazón. Si tan solo Jesús estuviera aquí. Vamos a pasar al 26. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron contentos y llenos de alegría. No, ¿qué dice? Quedaron asustados. En esta versión dice aterrados. Aterrados. Llenos de miedo clamaron, ¡La Llorona! ¡Un fantasma! No sé si habrá aquí alguno de esos que le ponen nombre de las cosas en el agua, ¿verdad? Pero lo vieron y se asustaron todo. ¡Ay, un fantasma! ¿Verdad? Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. Gracias por el versículo ahí. Y aquí vengo yo y les digo, se equivocaron los discípulos al pensar eso, ¿sí o no? ¿Venía Jesús, sí o no? Creo que estaban un poquito mal, ¿no? O sea, se pasaron al no reconocer a su maestro, ¿sí o no? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Vení, hermano. Vení para acá. Vení para acá. Te bendigo, ¿viste? Por estar aquí. Y vas a decir, pastor, pero tal vez no los estamos juzgando un poquito duro. Decime eso, pues. Levanta la mano y lo dices. Sentate. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí, hermano? Pastor, pero no estamos juzgando demasiado. Yo creo que tal vez sí. ¿Cuándo fue la última vez que a las 3 de la mañana viste a alguien caminando en el agua en medio de la tormenta? ¿Cuándo? No reconocieron a Jesús, nos gusta decir, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces el Señor se ha presentado enfrente de ti y no lo has visto? Y tal vez no en medio de una tormenta, tal vez en una situación donde te presenta y te viene a hablar directamente. Y tú, porque estás tan enfocado en lo que está pasando alrededor, no lo reconociste. Pero Él se está acercando y viene. ¿Cómo nos gusta a veces juzgar a los hermanos que miramos en la Biblia, verdad? Pero se nos olvida de que ellos eran hombres como nosotros. Y muchas veces ellos estaban en situaciones aún más que uno diría, es entendible que nosotros cuando nos confundimos,
Tal vez deberíamos de dejar un poquito a los discípulos y entender de que de verdad estaban en medio de una tormenta pensando que se iban a morir. De la nada apareció alguien caminando en el agua, ¿verdad? Yo también hubiera pegado el grito, ¿verdad? Tal vez no el grito más varonil, de seguro, pero me hubiera asustado también. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Que dice la palabra, inmediatamente Jesús les habló y les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Hoy Jesús te está diciendo, no tengas miedo, ten ánimo, yo estoy aquí. ¿Y saben por qué es importante eso? Y esto es tremendo, tenemos que poner bastante atención porque, wow. Ay. ¿Cuántas veces se ha presentado la salvación que necesitamos? El rompimiento para nuestras vidas. El cambio de gloria, de ser una persona que camina, como siempre aquí en Mérida, Yucatán es acá, ¿verdad? Y empieza a caminar en el reino de los cielos. Se necesita hacer una transición, ¿no? Tiene que haber un cambio. ¿Cuántas veces se ha presentado ese cambio, esa oportunidad de ser distintos, esa oportunidad de cambiar a otro nivel completamente y ver al Señor en su gloria un poco más profundo? Y se ha presentado enfrente de nosotros el Señor para darnos la salvación, para darnos la respuesta, para darnos lo que necesitamos y le tuvimos miedo. ¿Por qué? Porque tal vez era un trabajo que perdiste. Porque tal vez se presentó como una enfermedad que te vino a angustiar. Porque vino a ser una situación donde perdiste algo. O tal vez lo perdiste absolutamente todo. Eso me recuerda una historia que hablan que hay una persona que era, si no estoy mal, el portero de una ferretería. Y creo que la historia tendrá muchas versiones, ¿verdad? Pero en corto lo digo para ir avanzando rápido. Este hombre era el portero de la ferretería. Y muchas veces tenía problemas porque no le pagaban, le iba mal, le pagaban bien poquito. Y de repente la ferretería iba creciendo y creciendo y creciendo. Y él tenía su casa a 2 pueblos de distancia. Pero él iba todos los días temprano a llegar a ese lugar para trabajar. Y un día el dueño, que estaba creciendo mucho, le dice, mira, ya no te necesito, te despido. Y él se tira al piso y se pone a llorar y empieza, pero ¿por qué voy a perder mi trabajo si tanto que me he esforzado, si tanto que he buscado, si tanto que he estado aquí? Yo te he sido fiel, Señor, esto y el otro. Y le ruega al hombre y el hombre le dice, no, perdona, pero ya no te necesitamos, vete, aquí está tu tiempo, ¿verdad? Y sal de acá. Pero para ir rápido en la historia esta, ¿qué es lo que sucede? El Señor se le presenta al hombre y le demuestra de que lo que está haciendo es sacándola, porque el hombre empieza a comprar un martillo, un destornillador, unas cuantas cositas, y la gente se lo empieza a comprar en su pueblo, porque a 2 pueblos no había ferretería. Y él empieza a comprar cosas y las empieza a llevar, y él empieza a hacer su propia ferretería. Si nunca lo hubieran sacado de estar parado abriendo una puerta ganando nada, nunca hubiera avanzado a ser ahora un dueño de una ferretería aún mayor de la que salió. Pero llega un momento donde empieza y viene una noticia y pero Señor, ¿por qué? Si yo te sirvo. Pero Señor, ¿por qué si yo voy a la iglesia los domingos? Pero Señor, ¿por qué si yo oro? Pero Señor, ¿por qué si esto y el otro? ¿Cuántas veces se ha presentado el Señor y le hemos temido? Y no me malinterpretes. Yo no te estoy diciendo de que no vamos a tener miedo. Pero tenemos que ir más allá, porque inmediatamente cuando viajó el miedo en sus corazones, ¿verdad? La voz de Dios habló. Y les dio paz y les aseguró que estaban ahí. La pregunta es, ¿reconoce la voz de Dios? ¿Reconoce la voz de Dios? Porque no todas las cosas malas vas a simplemente decir, gracias Señor, porque todo lo... No. Tienes que aprender a reconocer donde el enemigo te está atacando y te vas a parar y vas a luchar.
y vas a pelear y vas a interceder, pero también tenemos que aprender a reconocer donde el Señor te está diciendo, no te preocupes, soy yo, confía. Y tú digas, está bien, Señor. Completa entrega, completa humildad. Tú tienes el control, haz como tú quieras. Yo voy a soltar, no voy a ser yo. Pero ¿cómo vas a reconocer la voz de Dios si no estás expuesto a ella? ¿Cómo es que es tan fácil para nosotros escuchar que vamos en la radio y de repente dicen, ay, ahí está Luis Miguel, ¿verdad? O qué sé yo, otro cantante, o una canción cristiana, los más espirituales, ¿verdad? Por allá está tocando este grupo, por allá está tocando aquel. O vas caminando y pucha, que alguien está adorando, porque estás expuesto a ello. ¿Cuánto te expones tú a la voz de Dios para reconocerla? Porque la voz de Dios tiene que tener cualidades que son inamovibles. Yo lo diría, tiene un tono, tiene un timbre, tiene una cadencia, tiene un sentir, tiene un peso esa voz. Y no estoy hablando de algo natural, estoy hablando de lo espiritual. Dios te va a hablar de alguna injusticia. ¿Dios te va a hablar de alguna injusticia? No. ¿Dios es injusto? No. ¿Dios te va a hablar de un final donde tu vida se va a acabar y no hay esperanza? No. ¿Dios te va a hablar de mentiras y engaños? No. ¿Dios te va a hablar de que alimentes tu carne y hagas lo que quieras? No. Entonces tenemos que conocer la voz de Dios. ¿Cómo la conoces? En tu palabra. Si tú no vas a tu palabra y la lees, no estás conociendo la voz de Dios. Si tú no estás en tu casa y oras, no estás conociendo la voz de Dios. Si tú no meditas, y me gusta mucho lo que dijo el pastor, yo estaba meditando en la palabra. Si tú no meditas en la palabra, ¿cómo vas a conocer la voz de Dios? Y lo que te decimos aquí hoy, mucho entra en tu espíritu y tal vez no lo entiendes todo, pero la revelación viene, el rema viene cuando tú lo piensas, lo meditas y entonces el Señor te da la revelación a tu espíritu. Y entonces te enciendes en fuego. No es suficiente venir a la iglesia. Yo sé que aquí hay calor y yo lo entiendo que en el pico del verano hay calor, pero no me van a decir de que si ustedes dejan una taza de café caliente en la mesa se va a poner a hervir. Ya hervida se va a volver a hervir del calor, ¿no? ¿Qué va a pasar? Tal vez se va a tardar un poco más aquí, pero se va a enfriar, ¿sí o no? Ok, entonces la vida cristiana es igual. No hay puntos medios donde aquí estoy bien calientito, ya no me muevo. No, si tú no te calientas más, te enfrías. Así de sencillo. O avances o retrocedes. Perdona que te sea franco. Pero la vida del cristiano es siempre para adelante. La palabra de Dios no describe al Señor como el charco de agua o el pantano de agua. Dice corrientes de agua viva. Si Él se está moviendo, yo me voy a mover también de atrás. Y yo creo en un Dios que yo nunca lo voy a terminar de entender con esta mente humana. Yo creo en un Dios que va más allá de lo que yo puedo ver, creer y entender, porque Él es infinito. Yo puedo quedarme en mi humanidad sin entender qué va a pasar, pero Él va a hacer cosas aún mayores y que lo reciba el que esté entendiendo esto. Entonces yo digo, si Él es tan grande, yo lo quiero seguir conociendo. Siempre voy a seguir adelante. Más conocimiento, más conocimiento. No te vas a asustar porque el pastor está entendiendo una prédica de otra manera o porque él se mueve en otro nivel espiritual. Si él está metido hasta el fondo del mar, allá nadando, donde ya apenas se ve, y tú estás en la orilla ahí poniendo los piecitos en el agua. No es lo mismo. Dios nos ama y nos revela a todos igual, pero ¿qué tanto estoy tomando yo de lo que Él está revelando? Él es un océano infinito. ¿A dónde voy a llegar yo? Esto es algo que los viene a retar, yo lo sé. Pero si no somos retados, ¿cómo vamos a avanzar? Esta es una iglesia, presentaron la primicia. Yo digo, ¿más, pastor? ¿Más? Más, no solo en extensión, sino más en cantidad de iglesias. Más, no solo en decir somos reyes y sacerdotes, sino de vivir como un rey y como un sacerdote, sabiendo no en orgullo y en moverme como yo quiera, sino en humildad y sabiendo que mi padre, que fue rey y que fue sacerdote, vino y se humilló y trabajó e hizo. No fue para ser servido, vino a servir.
con toda la presencia del Señor. Pero sigamos avanzando. Recuerda, las cosas a veces dan miedo, pero si tú escuchas la voz de Dios puedes distinguir si es de parte de Él. Y si viene de Él, recuerda lo que dijo y que nunca se te olvide. Estén tranquilos, no tengan miedo. Yo estoy aquí. Que no se les olvide, que no se les olvide. Tenemos que distinguir la voz de nuestro Padre. Vamos a pasar al 28, porque aquí viene Pedro que nos representa a nosotros. Y no vamos a atacar a Pedro tampoco, ¿verdad? Por lo que hacen. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú. ¿Se dan cuenta cómo tiene duda todavía, verdad? Señor, si de verdad me estás llamando tú, mándame a que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. En otras palabras, quiero hacer lo que tú haces. Quiero moverme como tú te estás moviendo. Y pónganse a pensar lo que significa hacer lo que el Señor hace. Eso no se queda pequeño, hermanos. Jesús venía a caminar sobre el agua, lo van a entender. En el nombre de Jesús vamos a ir entendiendo poco a poco. Sí, ven, dijo Jesús. Y esto es impresionante porque, Padre Santo, a la gran, ustedes no tienen la idea de esas dos palabras, sí ven, lo que significan. Porque cuando Jesús te dice, sí ven, te está enviando. Y cuando Jesús te envía, vas a hacer lo que Él hace. ¿Qué fue lo que hizo cuando envió a los discípulos de 2 en 2? Jesús no les dijo, solo vayan a predicar un poquito y las cosas complicadas las apuntan y yo regreso después a hacerlas. No, los envía y les dice, sanen a los enfermos, liberen a los cautivos, resuciten a los muertos. Yo con cada una de esas me hubiera hecho más chiquito. ¿Cómo voy a hacer eso? Pero es que no son ellos, así como no eres tú. Es Él. Así como la palabra no la traigo yo, es Él. Soy solo uno que le dijo, aquí estoy, envíame a mí. Y he decidido pagar con mi vida para que Él me encuentre digno de utilizar mi voz para alcanzar tu corazón. Jesús lo habilita y le dice, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Y aquí hay tanta profundidad y me tengo que apurar en el nombre de Jesús, Señor. Extienda el tiempo, Padre, que se sienta mucho y sea poco. Ya vimos de que es importante que Dios nos llame y que nos habilite. Y aquí les pregunto yo, y volvemos a Pedrito, ¿verdad? Señor, si realmente eres tú. ¿Cuántas veces yo lo hice? Señor, le dije yo, le contaba al pastor cuando mi testimonio, ¿verdad? Que yo realmente llegó a un punto donde yo perdí absolutamente todo lo que yo creía que estaba haciendo en mi vida. Todo lo que yo tenía, mis metas puestas, todos mis sueños, todos mis anhelos, yo lo perdí absolutamente todo. Y una vez le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Te voy a dar una oportunidad. Así como Pedro, ¿verdad? Si de verdad eres tú, ¿verdad? Así le dije yo también. Por eso no piensen de que... Por eso les digo, no juzguemos mucho a los hermanos en la palabra, porque nosotros hacemos lo mismo exactamente, hasta peor. Señor, te voy a dar una oportunidad. Si de verdad tú quieres que te sirva, lo voy a intentar, aquí estoy. Pero trabaja tú conmigo. Como les digo, la debilidad no es el problema. El problema es quererla ocultar. El problema es querer pensar de que no la tenemos. ¿Acaso no el hombre se acercó a los pies de Jesús y le rogó hincado, Jesús, mi hijo, ¿crees? Sí creo, le dice, pero aumenta mi fe. ¿Crees o no crees? Es que sí podemos creer, pero también le podemos decir, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Quiero ver más, quiero creer más, quiero poder caminar más profundo. Porque ahora Pedro tenía que hacer lo que Jesús estaba haciendo. ¿Quién te enseñó a caminar sobre el agua? Te pregunto. ¿Hay una técnica especial? ¿Hay que mover rápido las piernitas para? ¿O qué? ¿Cómo es que se hace? Ahí se acaba lo natural, hermanos. ¿Sí o no? Esa deuda, esa necesidad, esa enfermedad, eso por lo que estás orando, esa
plan gigantesco que tienes, el ministerio que estás iniciando, esas cosas que parecen tan grandes, perdóname, pero tú no lo vas a hacer. Ahí se acaba lo natural, entonces hay que cambiar la vista y pasar a lo espiritual. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual? Había uno que había ido a la intimidad a encontrarse con el Señor. Y ese uno que fue a la intimidad estaba ungido. ¿Qué significa estar ungido? Viene del aceite, ¿sí o no? El Señor es el ungido. La palabra de Dios habla de Él como el ungido también. Y Él venía en la unción. Y viene caminando en la unción, pero el que está ungido lo tiene todo encima, ese aceite. Ahora les pregunto, ¿alguno de ustedes alguna vez hizo ese experimento en el colegio, en la escuela, o lo vio en internet? ¿Qué pasa cuando pones aceite en el agua? No se mezcla. ¿Dónde queda el aceite? Flota sobre el agua. Como el ungido se iba a ahogar. El ungido caminaba sobre el agua por la unción que él tenía. Entonces Pedro tenía que entrar en esa unción. Y cuando él tenía que entrar en esa unción, porque ya fue llamado, perdónenme lo que les voy a decir, pero en este mundo no hay absolutamente nada gratis. Yo sé que nos han dicho que la salvación es gratis, y claro que lo es, hablando monetariamente y hablando del hecho de que todos la podemos pagar porque todos tenemos cómo pagarla, pero no significa de que la salvación es gratis. Hay que pagarla con un sí, hay que pagarla con un sacrificio, hay que pagarla con una voluntad, hay que pagarla con una negación, porque el Señor podrá ser misericordioso y haberse puesto, pero nosotros no hemos entendido quién es Dios. Porque lo puso a nuestra disposición, creemos de que es fácil. Dios no está en oferta. Dios reveló su nombre a la humanidad. ¿Qué otra creación crees tú que pueda acercarse y llamar, hincarse e invocar su nombre? ¿Qué otra creación crees que puede hacer eso? Damos por sentado un montón de cosas. Aquí venimos y adoramos al Señor y le decimos, eres santo, y a veces nos aburrimos, pero si los seres más cercanos a Dios en el reino solo están adorando y diciendo, santo, 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 imagínate, no es porque el Señor los tenga ahí, es que es el privilegio de ellos poder adorar y decirle a Él, eres santo, eres santo. No hemos terminado de comprender y no vamos a comprender qué tan grande es el Señor, pero yo les digo, tenemos que entrar en la unción de Él, a lo que ya fuimos llamados, lo que ya fue pagado o no fue pagado en la cruz. Entonces yo voy y empiezo, porque Pedro tuvo que pararse. Pedro tuvo que acercarse al borde de la barca. Y todos sus sentidos en no, 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 no. Y tal vez su mente en no, 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 no. Y él le dijo, si realmente eres tú, quiere decir de que en su corazón había duda, ¿sí o no? Pero ¿qué había más que duda en su corazón? Fe. Es que no importa que tengas duda. Hemos entendido mal la fe. La fe no es de que voy a caminar y voy a andar tranquilo pensando de que todo está bien. Pues eso no es fe. Ahí voy a decir, yo tengo fe de que el Señor me va a bendecir en todo, con 20 millones en la cuenta y la billetera aquí que me explota, ¿va? Decirle, Señor, yo sé que me vas a bendecir en todo cuando tengo 20 pesos en la bolsa y son 10 de pasaje de ida y vuelta. Señor, yo voy. Señor, yo voy. Yo hago. Que me invitaron a predicar lejos y pagué esos 20 pesos y cuando me dieron solo me dieron las gracias. Gloria a Dios. Por algo me diste piernas, Señor. Vamos, aleluya. De regreso así. Amén. No hay problema, porque los otros 10 pesos los di de ofrenda. ¿Acaso es por el dinero? ¿Acaso es por algo? Es por un sacrificio que nosotros hacemos para agradarlo a Él. Amén. Y entonces, aunque todo te diga no y aunque todo parezca que va contrario, Pedro hizo lo que hacía Jesús, solo que en lugar de caminar, se puso en la orilla de la barca y dio literalmente la muerte en el agua y sacó un pie. Y vino y sacó el otro y tal vez se sentó en el borde y vio la muerte y con miedo y tal vez temblando, no se detuvo. Simplemente se bajó.
Y créeme que sí murió Pedro ahí, porque había muerte en el agua, pero lo que murió fue su carne, no su espíritu. Su espíritu fue vivificado porque en el instante que tocó el agua, la unción que Jesús traía estaba en él y entonces él tampoco se iba a hundir. Su carne sí se murió porque se dio cuenta, aquí estoy. Y aquí empieza lo importante, hermanos, porque yo sé que muchos de ustedes han llegado a ese punto. Yo sé que muchos de ustedes han llegado a esa parte y yo sé que muchos están sintiendo en su corazón la presencia del Señor y el estar ahí. Pero hermanos, que ya tocaste la unción no significa que ya ganaste. Jesús aún estaba allá y Jesús le dijo, ven. No le dijo, bájate de la barca. Si yo ya estoy creyendo y estoy en la unción, ahora me toca caminar. No me puedo quedar quieto. O avanzo y me caliento o me enfrío, ¿sí o no? Aunque ya esté en la unción y ya sienta la presencia de Dios, no es suficiente. Aún tengo que caminar. ¿Por qué nos conformamos con sentir? Llegué aquí, qué bueno, ahora me regreso a la barca. Es que la barca es lo seguro, ¿verdad? Pues si Dios nos envió a caminar sobre el agua, y yo de verdad quiero caminar sobre el agua. ¿Sabes qué fue lo que el Señor me mostró en la madrugada mientras oraba de la visión que te dije? Yo he venido hablando de la santidad, de seguir los pasos del Señor, y yo miraba cómo es que el ungido camina y allana nuestra vereda, nuestra senda, y detrás de él queda el aceite. Y así como lo imagino yo, ¿verdad? Donde tú vas caminando también te vas llenando de aceite. Ese aceite que cubre las heridas, ese aceite que repara la enfermedad, que nos limpia, que nos llena. Pero ayer yo miraba ese camino y por un momento vi como el manto del Señor también está ahí. Y dije, Señor, ¿quieres hacer algo poderoso en esta iglesia? Porque yo sé que es para los líderes. Pero ¿cómo podemos nosotros líderes liderar a los demás si no nosotros estamos llenos de esa fe? Al punto donde yo puedo decir, yo fui sano de cáncer. ¿Cuántas veces fuiste sana de cáncer, profeta? 2 veces. Toda nuestra familia debería estar muerta como 25 veces de las cosas que nos dijeron que nos iban a pasar, que nos pasaron y que vivimos. Pero de todas nos salvó el Señor y aquí estamos. No estoy diciendo que te van a pasar cosas malas. Te estoy diciendo de que sea lo que sea que suceda, ahí está Él. Y no nos va a dejar, ni nos va a soltar. Ya nos bajamos de la barca y estamos en la unción. Caminemos. No nos podemos quedar ahí. Hay que seguir caminando. Y la belleza de eso es de que aún Pedro, equivocándose, que no somos perfectos. Y si Pedro no se hubiera caído en la barca, no habría una historia que nos diría qué pasa cuando nos equivocamos. Cuando se hundió, perdón. Porque Pedro iba con la visión en Cristo Jesús. Y hubo un momento, porque la fe puede flaquear, hermanos. No se avergüence. No tenga miedo de decir, Señor, mi fe hoy está de verdad. Hoy lo que pasó de verdad me está debilitando. Por favor, aumenta mi fe y correr a su presencia y llenarte más. No tengas miedo de querer aparentar algo. Si Él está aquí para ayudarnos y consolarlos y no somos nosotros. Pedro está viendo a Jesús y de repente dice la palabra que ve las olas. Y yo me imagino que la tormenta, que le pegaba el aire, que le pegaban todo. Y en un momento quitó la mirada de Jesús. Y cuando la puso en las circunstancias, tuvo miedo. Hay un balance dentro de ti. La fe está arriba y vas dominando lo que sientes, el miedo. Pero si llega a pasar algo donde la fe queda debajo, te vas a hundir porque te saliste de la presencia y empezaste a actuar en la carnalidad. Pero lo bello es de que Jesús no es como yo, no es como tú. Que yo hubiera dicho que traiga un poco de agua para que entienda, ¿verdad? Ya venía caminando, ya estaba cerca. Un su poquito ahí que escarmiente. No, ¿qué es lo que dice la palabra?
Vamos a ver acá. Dice en el 31. Bueno, desde el 29. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, oye, visión desviada, visión que se desvía, se aterrorizó primero y comenzó a hundirse. Y gritó, sálvame, Señor. No tengas miedo de abrir la boca y pedirle que te salve. Amén. No hay vergüenza en gritarle, Señor, sálvame. Como los ciegos. Escucharon, ahí va Jesús. ¿Qué pensaron? Jesús, hijo de David. Cállense. Jesús, hijo de David. Silencio. Tal vez ellos pudieron haber pensado, Jesús dice que te calles. Y aquí empiezan todas las voces. Porque en toda situación hay muchas voces, pero ¿la voz de quién estamos escuchando? La del Señor. No hagas caso a la voz de tus sentimientos. No hagas caso a la voz de la duda. No hagas caso a la voz del mundo. No hagas caso a la voz del enemigo. No hagas caso a la voz de aquellos que dudan. ¿Para qué? Calla todas esas voces y dile al Señor, Jesús, hijo de David, y hasta que escuches su voz, ¿por qué vas a dejar de clamar? ¿Por qué vas a dejar de clamar? Que te calles, que no se puede. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y entonces al gritar, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y ahora sí viene una pequeña reprensión, por supuesto, ¿verdad? Tienes tan poca fe, le dice Jesús. Y por supuesto, ¿cómo no le va a decir eso si ya venía caminando en la presencia? Si ya estaba sobre lo sobrenatural. Si ya iba en lugares donde otros no iban. ¿Cuántos discípulos eran? Imagínense que siempre hay arrimados. ¿Por qué solo uno estaba caminando sobre el agua? Muchos son los llamados. Todo se paga, hermanos. Con fe se paga el acercarse al Señor. Con fe se paga. Pero vemos cómo el Señor tiene misericordia y al instante lo toma y lo levanta y le dice, tienes tan poca fe y aquí hay algo que es precioso, pero de verdad precioso. En el 31, ¿qué es lo que el Señor le dice en el 31? Pongamos el 31, amado hermano. ¿Qué dice en rojo al final? ¿Por qué dudaste de él? Porque dudaste de mí. Le dijo, ¿por qué no entrenaste más las piernas, Pedro? O le dijo, ¿por qué no corriste más rápido? O le dijo, Pedro, vamos, yo confío en ti. Pedro, si hubieras comido un poco más, tal vez hubieras tenido más fuerzas. No tenía nada que ver con Pedro. Y tenía todo que ver con Jesús. Amén. Le dice, ¿por qué dudaste? No de tus fuerzas, no de tus capacidades, no de tus oportunidades, no de las excusas que pones, de lo que tengo, lo que no tengo, si hubiera, si no hubiera, no hubiera hecho esto, no me hubiera equivocado. No tiene que ver contigo, perdóname. Tiene todo que ver con Él. ¿Por qué dudaste de mí? Le dice el Señor. De mí. Es Él el que hace las cosas. Es Él el que rompe esa barrera de lo posible, de lo imposible a lo posible. Es Él el que hace, es Él el que llena, es el Dios que todo lo llena en todo. Es el que puede hacer que parezca que no está pasando nada. Pero todo se está haciendo. Porque Él es el único que de la nada hace todo. Esto no se trata de verdad, y a pesar de que te estoy predicando a ti, esto no se trata de ti. Se trata de Él. ¿No sabe la alegría que me da a mí ponerme en un púlpito a predicar y saber de que no soy yo? ¿No sabe la alegría que me da a mí de que voy a orar por un enfermo para que haya sanidad y que yo sé que no soy yo? De que voy a aconsejar a alguien, a una pareja tal vez, que son mayores que yo, que han vivido cosas que yo no he vivido, pero es que yo no estoy aconsejando con mi experiencia, estoy aconsejando con la palabra. Amén.
que me vienen a hablar de algo que tal vez yo no conozco, pero la palabra sí la sabe y Él dejó todo aquí. Por eso me enfoco en eso. No soy yo, no eres tú, es Él. Es Él, nuestra mirada en Él, nuestra mirada en Él. Pero aquí vamos a algo muy especial, porque me imagino yo de que Jesús levantó a Pedro y lo abrazó. Y hubo un momento tan íntimo entre ellos dos, y digo lo abrazó porque si hubiera sido Pedro, créanme que hasta con las piernas hubiera abrazado a Jesús así para que no me sueltes, ¿verdad? No me sueltes. Ahí bien agarrado, tal vez llorando, tal vez lleno de la presencia. Y muchas veces, y yo sé que eso nos ha pasado a muchos, que hemos sentido el poder, hemos sentido la presencia, sabemos que nuestro milagro ya se dio y lo creemos porque sentimos a Jesús cerca. Pero la palabra, cambiemos a la última, mi hermano, si sos tan amable. La palabra de Dios no deja nada escrito solo por escribirlo. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Dice, cuando Jesús salvó a Pedro, el viento se detuvo. ¿Cuándo qué? Subieron a la barca. ¿La barca qué representaba? Cambiémosle el nombre, porque si era la seguridad tienen toda la razón, pero bueno, se los voy a decir yo para que miremos cómo lo estamos viendo. Representaba su realidad. Era lo que él tenía y lo que había. Jesús lo llevó a lo imposible y ahora está aquí. Y él, tomado de Jesús, no se había acabado la tormenta. ¿Me están entendiendo? Ya tienes tu milagro. No dejes que el diablo te lo quite. Amén. Porque no pasó hoy la sanidad. O no te dijeron hoy, tu deuda está perdonada. O no te dijeron hoy, allá está el terreno. O no te dijeron hoy, ya profetizas. O no te dijeron hoy, ya estás libre. Es que como no pasó, yo estuve ahí en la presencia y se sentía tan rico. Y hasta profeticé, no sé ni cómo, pero entre los profetas estaba sentado. Y cuando sentí, empecé a profetizar. Y yo pensé que ya había logrado todo. Pero cuando salí, aún me dolía la rodilla. Aún tenía la bola. Aún sentía que el azúcar la tenía alta. Y entonces te desarmas y te deshaces y el enemigo entra suavecito, porque dice, que crean, qué bueno que profetizó, gloria a Dios, ahorita que salga allá, cuando llega a su casa y se acuesta y sienta todavía el dolor, le robo el milagro así, miren cómo se lo quito, miren cómo se lo quito, y los llama a todos, miren pues, no funcionó, no sirvió. Lo que pasa es que sos un pecador que no merece nada. Y ahí está uno, sí es cierto, no sirvió. En otra ocasión tal vez el Señor me va a sanar. Y se lleva el milagro. Si estás con Jesús, ahora te toca regresar con Jesús y tu milagro a tu realidad. Amén. A la barca. Y cuando te subas a la barca y hayas caminado ese pequeño tramo, si ya fuiste, ahora vuelve. Si ya no vienes solo, viene con Jesús, porque habrías de temer. Aún siento el dolor en la rodilla. Gloria a Dios, ya el Señor está trabajando y voy a empezar a intentar hacer lo que antes no podía hacer. Si aún siento esto, voy a seguir creyendo. Si aún pasa esto, voy a seguirlo haciendo. ¿Por qué tengo que esperar yo de que venga yo y me baje y te vaya a poner las manos y te diga, eres sano? No está aquí la presencia del Señor ya. No está aquí, ¿es Él el que lo va a hacer o voy a hacer yo? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo no sé si hay alguien ya pidiendo lo que necesita. Yo no sé si hay alguien ya trabajando en lo que está, lo que tiene que cambiar, lo que tiene que ser. ¿O vas a esperar que yo les diga a los profetas, al apóstol y a los pastores que se levanten y empiecen a imponer manos? Hoy no va a pasar eso. La única mano que se va a imponer hoy es la de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. No vas a esperar a que alguien te toque porque Él ya está tocando. Es de recibir y creer. Paguemos con la fe lo que Él ya hizo. Es que me sorprende que fue hace 2000 años que Él estuvo en la cruz y dijo, les toca a ustedes. No, ya merito, ya falta poco. No, dijo, consumado es. Ya fue hecho, ya está listo. Ya fue hecho, pastor, pastora, ya fue hecho. Ya fue hecho. No tenemos por qué volver a pagar lo que ya se pagó. Dale el aplauso al Señor fuerte.
Invita a Jesús a tu barca. Cáncer, enfermedad autoinmune, deuda. Yo voy con Jesús ahora. ¿Quién sos vos para decirme que vas a detenerme? ¿Que me vas a parar? ¿Es que Jesús no te quiere sanar? ¿Cómo no? Si la palabra lo dice. Ah, porque sé escuchar su voz. Jesús, si deseas puedes sanarme. Quiero, sé sano. ¿O cuántas veces vieron a Jesús sanar a alguien y que le dijera, ya está sano, no hagas nada? No, levanta tu lecho y anda. Si no se levantaba, no se sanaba. Ve a lavarte al estanque. Si no se iba a lavar, no iba a recibir la vista. A Lázaro le dice, Lázaro, a ti te digo. Si Lázaro no atiende a la instrucción, no resucita. El Señor no hizo la multiplicación él solo. Le dio a sus discípulos y a los que le sirven en la tierra la autoridad para que en sus manos también se multiplicara. En sus manos, ante sus ojos, se multiplicara. La unción del Señor es tan especial y es tan hermosa que digo yo, no hemos terminado de entender quién es Él. Y hoy quiero que te pongas de pie y cierres tus ojos. No quiero que estés viendo a nadie ni que nada te quite la atención. Yo sí le quiero pedir a los profetas, apóstol, profeta Viti, y a los pastores que me ayuden a interceder en fe para el pueblo. No vamos a tocar a nadie el día de hoy, Él ya está tocando. Porque si no estás pensando en tu corazón, ya va por allá, ¿será que me va a tocar? ¿Será que viene por mí? No somos nosotros, es Él. Y si el Señor me mostró el manto, es porque la palabra de Dios dice, si tan solo tocar el borde de su mano. La visión que tuvo, no me acuerdo quién fue, ve el trono, ve el reino y ve el manto como llena la corte. Hoy el manto del Señor está aquí. Hoy la presencia del Señor está aquí. Y Él te dice, no hay imposibles para mí. No abras tus ojos, quédate con los ojos cerrados y recuerda de que Él ya caminó, de que Él ya está en la unción cerca de ti, de que Él está frente de ti y hoy te dice, ven a mí. Hoy te está habilitando y te dice, ven a mí, y en fe te vas a bajar de donde estás, de esa seguridad que conoces, de esa aceptación que dijiste, así viviré y tal vez así moriré, pero el Señor hoy te dice, yo vengo a cambiar la situación, yo vengo a traerte una nueva dimensión, y hoy vengo a dar del aceite que yo he traído, que es nuevo y especial para tu vida, dice el Señor. Es el viento que vino a refrescar, es el viento que vino a soplar vida. Vida a los huesos secos. Es el viento que vino a soplar vida. Vida a esa situación que te ató durante tanto tiempo. Dile, Señor, ya no quiero temer de lo que está sucediendo porque hoy estoy escuchando tu voz y tu dirección es lo que yo quiero. Hoy yo voy a tomar el milagro que tú me has dado. Hoy yo voy a tomar la sanidad. Hoy yo voy a tomar la libertad. Hoy yo voy a tomar la promesa para mis hijos, para mi familia, para mi descendencia, para lo que yo soy. La libertad financiera, la libertad espiritual, la libertad de ese pecado que te agobia y te tiene encarcelado. Esos riñones que necesitan del fuego. Esos ojos que van a ver la luz del Señor para brillar de una manera sobrenatural. Esa voz que antes hablaba solo palabras negativas, que ahora va a contar solo las bellezas del Altísimo. Ay, hoy puedo ver corazones que el Señor está cambiando de un luto a un gozo. O ver cómo están bailando y van a empezar a bailar distinto.
Y va a haber un cántico en tu corazón porque yo lo veo, una alegría que te va a llevar. Que te recordaste que no son tus pasos, sino es Él el que abrió el camino. Es Él el que allanó. Porque si eres líder en este lugar, vas a aprender a liderar no con dolor, ni con tristezas, ni con la alegría, porque vamos a hacer llamas encendidas que van a reflejar la gloria de su majestad. Esos portales que el profeta ha hablado, que va a explicarlo después, vienen aquí, se unen. México viene a ser transformado y la transformación empieza. Pero ¿por qué en esta iglesia que podría ser pequeña dirás tú? Porque aquí estás tú. Que el Señor te dijo a ti, te quiero decir, porque a mí me ha placido poner mi fuego en ti y levantarte a otro nivel. Porque yo llenaré tu boca, porque yo cambiaré tu corazón, porque yo te haré distinto, porque no reside en ti, reside en mi presencia, dice el Señor. Y es mi fuego y es mi unción lo que te va a levantar y te va a encender. Que el soplo del Espíritu te lleva a un nuevo fuego. Recibe. Ese fuego se llene más. Y tómalo y no dejes que nadie te lo quite. Hoy el Señor te está dando ese milagro. Empieza a hacer lo que no podías hacer. Empieza a creer lo que no podías creer. Empieza a confesar lo que viene. Y corre con ello y no dejes que nadie te lo quite. Porque el Señor obra como Él desea. Porque hoy está aumentando la fe y hoy vengo orando, Señor, para que la fe de este pueblo sea aumentada a otro nivel, Señor Jesús. Que sea aumentada a otro nivel, Señor. Yo puedo ver. Que los trajiste aquí a las alturas, Señor, y no sobre el piso como en otros lugares. Porque están destinados a caminar en una dimensión espiritual que el Señor ha traído a este lugar. Porque puso en el corazón la palabra reyes y sacerdotes para llamarlos. Porque aquí al Señor le ha placido traer su espíritu y levantar reyes y sacerdotes para una nación entera. Espíritu Santo, eres tú, toma tú el control, ve y sopla, ve y ministra, ve, toca esos corazones, Señor, ve, levanta, Señor, ve y sana, ve y cambia la realidad, Señor, porque yo puedo ver cómo está cambiando todo, Señor. Que esa fe, Padre Santo, no caiga y aún cuando me sienta débil pueda verte y decir: aumenta mi fe, Señor, porque queremos liderar esta iglesia, Padre Santo, de una manera sobrenatural. Porque así como se adora, Padre Santo, tú dijiste, Padre Santo, en Isaías 42 que tú te ibas a levantar e ibas a responder la adoración de este pueblo, Padre. Tú te levantarás como fuerte guerrero, Señor, en todo México. ¿Quién podrá hacerte frente a ti, Señor? Tú secarás sus ríos, tú secarás, Padre Santo, sus pozos, tú destruirás la hierba de todo aquel que se pone en contra de ti, pero a tus siervos los guiarás por caminos que no habían conocido. Enfrente de ellos quitarás la oscuridad y traerás luz, y lo escabroso se volverán llano, Padre Santo, y Macanda Shia y Acanda, y serán avergonzados todos aquellos que dieron a otros ídolos, Señor. Porque acá en reyes y sacerdotes, Espíritu Santo, solo hay uno que tiene el primer lugar, solo hay uno a que vemos, y es a ti, Espíritu Santo, y Macanda Shaya. Seas exaltado siempre, seas glorificado siempre. Aquí hay un lugar para tu trono, aquí eres bienvenido. Ponlo, Señor Jesús, establece tu trono y nunca te vayas, porque queremos hacerte sentir bienvenido hoy y siempre. Macanda Shia y Acanda. Sopla, Espíritu Santo. Aviva el fuego. Aviva el fuego.
Aviva el fuego. Aviva el fuego. Se trata de ti. Se trata de ti. Se trata de ti. Se trata de ti, se trata de ti. Aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego. Aviva el fuego, Espíritu Santo. Aviva el fuego. Santo Espíritu de Dios, aviva el fuego, Señor. Aviva el fuego, Santo Espíritu. Que no estás aquí por error, dice el Señor, ni has escuchado una palabra solo para una iglesia, porque también para ustedes han venido a ser levantados, dice el Señor. Que yo puedo ver allá en donde nos contabas tus planes, cómo la iglesia va a ir siendo transformada. Porque temiste, dice el Señor, cuando quité, pero yo hoy vengo a devolver, dice el Señor, porque yo he venido a procesar, porque yo he venido a limpiar, porque yo he venido a llenar, dice el Señor, y hoy traigo, dice el Señor, fuerza a tus lomos, dice el Señor, sabiduría, dice el Señor, a tu esposa y Macandashia, porque los uní para que sean uno, dice el Señor. No es en ti, dice el Señor, soy yo. Solo di, aquí estoy, Señor, envíame a mí, porque yo haré, dice el Señor. Yo haré, dice el Señor. He venido por varias iglesias, dice el Señor, y no estás aquí por casualidad. He puesto un carbón encendido en ustedes, dice el Señor, y yo soplaré a donde vayan para que el fuego de mi espíritu, para que el fuego de mi espíritu, dice el Señor. Mashiach Yakamen Barrababa. Sopla, Espíritu Santo. Estos últimos minutos sopla, Señor. Era tu presencia lo que esperábamos. Era tu toque lo que buscábamos, Señor. No era el de nadie más, Padre Santo. Y Mashiach Yakanda Rababaka Yashaya. Llena de gozo esos corazones. Llena de gozo esos corazones, Señor. Que la alegría transforme sus rostros, Padre, sabiendo de que ahora están contigo. Porque aquí estoy abrazado a ti completamente. Yo no me voy a soltar porque tú no me vas a soltar. Y puedo sentir el calor de tu corazón que me dice: aquí estoy, siempre estuve. Hoy estás aquí donde te buscaba, hoy estás aquí donde te quería, hoy estás aquí junto a mí. Porque no sabes cuánto te amo y cuánto te deseo, amado mío. Porque cuando vi la cruz te vi a ti y dije: vale la pena, vale la pena, vale la pena. Vale la pena y estás aquí. ¿Qué corona tengo yo para que hayas venido a visitarme, para que hayas venido a tocarme, para que hayas venido a decirme? Sí, para que hayas venido a decirme sí. Bendecimos, Espíritu Santo. Y esto no se va a acabar aquí hoy. Me voy a ir contigo a donde vaya. Te voy a llevar a mi barca, aun cuando haya duda, aun cuando haya temor. No me voy a soltar y me voy a quedar tan pegado a ti que no van a saber dónde inicio yo y dónde estás tú, Señor. Seremos uno, Padre. Porque tú estás en mí, yo en ti, tú estás en el Padre, Señor. Tú eres el puente que conecta, Padre Santo, con con eso imposible, con eso eterno, con eso, Padre, que solo podemos intentar comprender la belleza de tu majestad. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Y Mashiach. Que la paz del Espíritu Santo esté reposando en cada uno. Sello esta palabra en el corazón de todos. Amén.
y recibe de Dios. Respire ahí profundamente. Amén, gloria a Dios. Gracias, Levante Espíritu. sus brazos así.